muerto. En el capítulo 1 de Josué vimos esas palabras de ánimo que Dios le da a Josué diciéndole que yo voy a estar contigo, donde tú vayas yo estaré contigo, y ese gran versículo de Josué 1:8, ¿no? Que nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que, parafraseando lo que dice ahí, para que todo le salga bien, para que le vaya bien. Esto es si de verdad medita en el libro de la ley, ¿cierto? Y nunca se aparte de su boca, es decir, la base y todo lo que gira en torno a nuestra vida, y para que nuestra vida delante de los ojos de Dios vaya bien, es la permanencia en la Escritura. Ahora, puede que usted delante de los hombres no sea tan exitoso y no sea tan, digámoslo así, poderoso delante de los hombres, pero esto de que te vaya bien es delante de Dios, es decir, hablando cristianamente. Y en el capítulo 2 vimos la historia ¿de quién? De Rahab, ¿verdad? Esta mujer que ayuda a estos espías, ¿cierto? A estos enviados de Dios, y vemos de manera tan maravillosa que Dios extiende su gracia aún sobre personas que uno no cree que de verdad podrían ser salvas, pero vemos en ello la soberanía de Dios, y Dios da a quien quiere dar. Y vemos cómo Rahab en la genealogía de Cristo resulta siendo una ancestra de Jesucristo, es decir, algo así como una abuela de David. Entonces ella entra a ser parte de la familia de Dios, así como somos nosotros parte de la familia de Dios. No éramos parte del pueblo, ella no era parte del pueblo, ella era de Jericó, de una ciudad pagana, pero el Señor quiso incorporarla dentro del cuerpo de Cristo. Esto es un privilegio, ser hijo del Dios Todopoderoso. Ahora nos dirigimos al capítulo 3 de Josué, pero antes de ahondar un poco más en capítulo 3 de Josué, que ya lo leímos, el anciano Levi no lo leyó, también el hermano Pacho nos hizo una excelente lectura acerca de los apóstoles, de los que serían apóstoles, de cómo echan la red en el nombre de Jesucristo, es decir, ellos no habían sacado nada, pero le creen a Jesús, y por creerle, le obedecen, y hay un resultado, ¿verdad? Eso habla también a nuestras vidas. Si nosotros decimos que le creemos y tenemos fe en Dios, pues deberían verse los resultados en nuestra vida práctica, ¿cierto? De pronto, si no se ven los resultados, de pronto, si no se ven en la vida práctica lo que decimos ser o lo que decimos creer, es que muy seguramente de pronto no le creemos a Dios, no le creemos como en su momento. En ese momento Pedro le creyó a Cristo, creyó sus palabras, y con base en sus creencias, esto es lo que le dijo Cristo, con base en lo que él le dijo, actuó. Es decir, eso es algo así como la obediencia de la fe, es decir, es algo lógico. Si yo creo en Cristo, pues le obedezco. Y él dice, los verdaderos hijos míos son los que me obedecen, ¿verdad? Los que me aman, los que guardan mi palabra. El que me ama es el que guarda mi palabra, esto es, el que me obedece. Es sencillamente como eso. Vamos a 2 Corintios 5:7, por favor. 2 Corintios 5:7, yo también lo voy a buscar. Me pasé. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Fíjense. Dice el capítulo 7, por fe andamos, no por vista. Es decir, es como si nos dijera aquí Pablo, y está en el contexto o hablando después de viviendo por la fe, y es que la vida del cristiano es vivir por fe, porque a veces las cosas que vemos físicamente como que no son muy alentadoras. Es decir, yo siempre digo, cada vez que si vemos noticias y leemos lo bastante, leemos periódicos, leemos noticias nacionales e internacionales, si vemos físicamente el panorama no es muy alentador, ¿verdad?
rumores de guerra cada vez más fuertes, más y más fuertes. Entonces, si vemos un futuro poco probable, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Cosas y leyes que se levantan en contra de la palabra de Dios. Cada día el mal crece y crece, ¿cierto? Entonces, por eso este versículo, por fe andamos y no por vista. Es decir, ese andar, como ustedes saben, cuando la escritura se refiere al camino, a la senda, bueno, todas estos sinónimos nos hablan de la vida, ¿verdad? Y este andar no es simplemente un andar de dar pasos por dar pasos, no, está hablando de en general, de lo que usted vive, ¿sí? Es decir, podríamos decir también que nosotros vivimos por fe. Y lo dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Es igual que si dijéramos por la fe andamos, no por vista, es decir, no por las cosas terrenales. Y damos pasos a veces cuando sabemos que el camino no está para transitar, pero damos pasos en fe sabiendo de que el Señor va a despejar ese camino. A veces tenemos decisiones que tomar y vemos que todo se ve como muy oscuro, ¿verdad? Como cuando ustedes salen en la mañana, hace poco hubo una mañana donde hubo mucha neblina, es decir, no se ve, a 2 metros no se veía, ¿cierto? Algo así es la vida del cristiano, a veces no vemos lo que está por delante, pero por fe creemos que las cosas van a estar bien, por fe creemos que esa neblina se va a disipar, pero pues tenemos que caminar, tenemos que andar. ¿Por qué? Porque le creemos. Tenemos que echar la red, como lo hizo Pedro. ¿Por qué? Porque le creyó. Tenemos que vivir una vida práctica, siendo coherentes con lo que decimos ser, ¿verdad? Pero tenemos que caminar con base en nuestra fe. Entonces, volvamos a Josué, capítulo 3. Es un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. Yo les voy a hacer un resumen. Leí muchas veces el capítulo, ya más o menos lo tengo a manera general en mi cabeza. Es un capítulo corto, es apenas de 17 versículos. Y aquí hay unos preparativos, ¿verdad? Josué se levanta muy de mañana, los oficiales les transmiten al pueblo de que van a ir a pasar al otro lado del Jordán. Ellos estaban, si no estoy mal, en Transjordania, iban a pasar a Cisjordania, donde estaban 2 pueblos enemigos. Es decir, ellos tenían que cruzar el río Jordán para llegar a Jericó y más tarde a Jai, pero Jericó sería su primer objetivo. Esta sería la primera misión, digámoslo así, de todo el pueblo. Este sería el primer desplazamiento después de la muerte de Moisés. Ellos estaban en un campamento llamado Sittim, si no me equivoco, y de allí tendrían que cruzar, pero había ciertas normas o ciertas reglas que seguir. El Señor siempre nos muestra normas que nosotros debemos seguir, no conforme a la voluntad de ellos, porque de pronto muy seguramente ellos hubieran dicho, no, hagamos una barca, hagamos un puente, si fueran las ideas del hombre. Pero ellos están siguiendo a un hombre, a Josué, pero obviamente no están siguiendo solo a Josué, están siguiendo a Dios y le creen a Dios y por eso respetan a Josué o siguen la guianza de Josué. Ahora, algo que me interesa mucho del libro de Josué es ver la unidad que había en ese momento del pueblo, ¿verdad? En general, porque vamos a ver más adelante que hay un acto de rebeldía de unos. Somos seres humanos, hay pecado en nosotros y sí, siempre hay esa cosita, pero en general, hablando en general en Josué, es un capítulo hermoso, porque es un capítulo donde ellos van a llegar a la conquista de la tierra prometida y en general hay una unidad que se está mostrando aquí. El pueblo está unido, no hay de pronto ningún rastro de que alguien se quiera sublevar o de que alguien no quiera obedecer a Josué. No, lo diremos, todos lo haremos. De hecho, en el capítulo 1 de Josué dice, y los que no te, voy a parafrasear lo que ellos dicen, y los que no te hagan caso, pues que mueran. ¿Ven? Todos le hacían caso, ¿sí? Tenían una comunión, le creían a Dios, no había alguien que dijera, no, pero ¿por qué no construimos un puente? ¿Por qué no hacemos una balsa? No. ¿Cuál sería la manera en que iban a pasar? Que los sacerdotes, es decir, los descendientes de Leví, los descendientes de Aarón, serían los que llevaran en sus hombros el arca.
Generalmente el oficio de llevar el arca o de transportar todos estos utensilios sagrados eran de los coatitas. Es decir, les explico, Leví tuvo 3 hijos, los gersonitas, los coatitas y los, si no me equivoco, eran los, bueno, se me escapa el otro nombre, pero eran 3. Los descendientes de Coat, de los descendientes de Coat vino la generación o vinieron los hijos Aarón y Moisés, ¿verdad? Pero en general todos los coatitas, los que eran coatitas, eran los encargados de mover todos los utensilios, aún el arca del pacto, ¿sí? Y los descendientes de Aarón, que también eran coatitas, ellos eran más encargados del sacerdocio, ¿sí? Pero en sí todos los coatitas eran los encargados de todo, los hijos de Leví eran los encargados de la manutención y del funcionamiento del templo. Por eso a ellos no se les dio una porción de la tierra prometida, porque ellos iban a vivir de los diezmos, ¿verdad? Ellos no tenían en sí una tierra, aunque en cada pueblo tenían un sitio, ¿verdad? Tenían parte, pero es decir, la función de ellos específicamente era el servicio completamente al templo de Dios, a todo lo que es el tabernáculo. Ellos estaban dedicados a esto. Entonces, dentro de ese oficio se les dice a los sacerdotes, que usualmente no eran ellos los que cargaban el arca, sino los coatitas, se les dice que lleven el arca y se les dice que vayan en pos del pueblo, es decir, vayan adelante del pueblo y que haya una distancia entre el arca y el pueblo más o menos de 2000 codos. Eso traducido es hacer más o menos 900 metros. Tenía que haber esa distancia. Y claro, eso de pronto nos habla de lo que el himno que cantamos ahorita, inspirado en Isaías 6, santo, santo, santo. Ustedes se acuerdan lo que dijo Isaías, dice, yo soy de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Y vino un ángel, tomó una tenaza y le puso el carbón en la boca. Esto como símbolo de ¿qué? De que ya estaba santificado. Y nos habla de que nosotros podemos estar delante de Dios simplemente realmente si somos santos, si somos apartados, si hemos creído. Pero también hay una distancia de la santidad de Dios con nosotros. Y esa distancia era lo que ellos tenían que tener. Hay una santidad, hay una distancia muy grande de nosotros y Dios, pero al mismo tiempo hay una cercanía, ¿cierto? Parece como algo muy controversial o que estas ideas se enfrentaran, pero no. Estamos cerca, pero también hay que ver que hay una distancia de la santidad de Dios con el pueblo. Entonces tenía que haber una distancia y estos hombres tenían que ir adelante y que tenían que apoyar, ¿cierto?, su pie en el río Jordán, en las aguas del río Jordán. E inmediatamente después que ellos apoyaran, llevando el arca, apoyaran su pie en el río Jordán, detendría su cauce. Es decir, se detendría cientos de metros más arriba y ellos andarían, se quedarían en la mitad del río y el pueblo pasaría. Es decir, el arca iba delante de ellos y estaba en medio de ellos. Dios va delante de nosotros y Cristo está en medio de su pueblo. Y hasta que el último de los israelitas pasaran, ya el arca avanzaría. Eso es más o menos el resumen, ¿cierto? Ahora, hay que notar que en ese tiempo el río Jordán estaba desbordado. Dios no le gusta, la gloria de Dios se manifiesta porque todo está en contra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ellos fueron sacados de Egipto, uno podría decir, no, pero ¿cómo van a salir de allá? Una ciudad donde es uno de los reinos más poderosos, ¿cómo van a salir de allá? Pero Dios, en contra de todos los pronósticos, con 10 plagas, los saca de allí. Y también en contra de todos los pronósticos, ¿quién va a pasar un río crecido? ¿Cierto? Y con un arca que pesa no sé cuántos kilos. Eso sería algo poco probable, es decir, improbable. Pero Dios va adelante. Dios va en contra de las probabilidades. Dios va en contra de las posibilidades. Y ahí está la gloria de Dios. Ahí está el poder de Dios. Amén, hermano Leví. Amén. Entonces, del verso 1 al 6, vemos los preparativos y la orden de santificarse. Es decir, también es muy interesante, santifíquense.
Santifíquense. Ahora, no voy a ser yo aquí legalista hablando de la santificación como algo externo, ¿no? Es más bien algo interno hoy en día. Ser santo es ser apartado de las cosas que no le agradan al Señor. Pero ser santo también es: yo soy santo porque Cristo me salvó y creo en Él. De esa manera soy santo, es decir, he sido apartado por el Padre en Cristo Jesús. Entonces hay unos preparativos y la orden de santificación. Del verso 7 al 13 está la promesa de Dios a Josué para engrandecerlo ante el pueblo. Pero no engrandecerlo porque sí o porque Josué es mucho, no, es engrandecerlo con base en lo que Dios es y hará, con los prodigios que Dios hará. Y del 14 al 17 está el cruce milagroso sobre tierra seca. Entonces, en este capítulo 3 de Josué, aquí hay un momento cumbre, es decir, hay un momento muy alto en esta narrativa bíblica que nosotros hemos estado viendo. Es decir, en estos sermones. Vamos a ver el paso del río Jordán. Ahora, no es solo un cruce logístico, no es algo simplemente que tengan que hacer allá, no, aquí hay un significado. De nuevo, vemos que Dios va delante de nosotros, Cristo está delante, en medio de nosotros. Vemos el poder de Dios, vemos la soberanía de Dios para aún hacer que un río se detenga, así como lo hizo mucho tiempo atrás cuando el Mar Rojo se dividió, ¿verdad? Pero en ese tiempo fue con la vara de Moisés, pero ahorita sería algo distinto. Vemos cómo Dios sacó a un pueblo, lo liberó de la esclavitud, lo llevó por un desierto y ahora le estaba dando la tierra prometida. Es decir, vemos la obra integral de Dios. Dios no simplemente a usted lo libera, lo saca del pecado y ya, y lo deja a su suerte, no. Él lo sigue guiando, lo sigue transportando, digámoslo así, va delante de usted para llevarlo a la tierra prometida, porque el que empezó la buena obra también la terminará. Jehová guardará tu salida y tu entrada a la tierra prometida. De donde lo sacó, lo va a llevar. Y le da una libertad en Cristo Jesús, pero esta libertad no es para hacer lo que usted quiera. No, esta libertad es para que usted sea siervo de Él. Entonces, aquí vamos a ver una confirmación teológica, que el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, ese mismo Dios que ha estado con ellos, ese mismo Dios que está con ustedes, que también ha hecho maravillas en sus vidas y en mi vida, ese mismo Dios que los sacó de la tierra de Egipto y los hizo cruzar por el Mar Rojo, ahogando a todos sus enemigos y dejando atrás a todos sus enemigos, esto es al ejército del imperio Egipto, ese mismo Dios es el que los va a introducir a la tierra prometida. Toda la gloria es para Dios en esta historia. Toda la gloria es para Dios en nuestra historia y siempre lo será. Dios no hace nada a medias, como decía anteriormente. Dios hace las cosas completamente. Él no deja nada a medias. Sus planes no se van haciendo a medida que va pasando la historia. No, Él tiene un plan predeterminado desde antes de la fundación del mundo y ya está hecho en su mente. Nosotros somos los que no tenemos el panorama completo. De nuevo, si Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado, de los barrotes que nos tenían aprisionados, no solo nos dará la libertad, no, Él nos dará la libertad como hijos suyos para guiarnos a la tierra prometida. Él no nos va a dejar a la deriva, repito, Él no nos va a dejar en medio del desierto, que es el que hoy estamos aún trasegando, caminando. Aún no hemos llegado a la tierra prometida como lo estaba llegando Josué. Claro, había una tierra más grande que le esperaba, pero hablando como prototipo. Entonces, vamos a ver que la idea central aquí es, no, como les decía, no es coincidencia,
también se trata o es el resultado de una vida disciplinada. Como ustedes saben, dice que Josué se levantó muy temprano, muy a la mañana, es decir, parte de nuestra vida cristiana o el todo de nuestra vida cristiana también tiene que ver con la disciplina que nosotros tengamos. Una fe que opera, una fe que da fruto, una fe que se ve en la vida del creyente. Y tiene que verse también la presencia en cada uno de nosotros, la presencia central, ¿verdad?, de Dios, guiándonos y guiando a su pueblo hacia lo imposible. Él nos está guiando hacia algo imposible, así como los estaba guiando a ellos. Los estaba guiando hacia una tarea imposible. Cruzar el río Jordán crecido, eso era una locura. Como usted cruzar el río Baupés, como lo iban a hacer ellos, con un arca y a pies, sería imposible. ¿Cuántos metros de profundidad tiene ese río? Aquí Helio que se ha sumergido en esas aguas, ¿verdad? Muchos metros de profundidad. Se ahogaría, es decir, sería algo como un despropósito, ¿verdad? Algo como que no tiene lógica. Entonces, miren la preparación que tienen. El avance hacia el río Jordán reveló que el pueblo no solo se movería físicamente, es decir, esto no se trataba solo de algo físico, ¿verdad? Algo material, sino más bien algo espiritual. Todas las cosas que Dios hace no son solo de la parte física, es más bien como para mostrar algo espiritual, como los sacramentos, ¿verdad? Como el bautismo, como la Santa Cena, como lo eran los sacramentos del Antiguo Testamento, como la circuncisión, también como la Pascua. ¿Qué señalaba, por ejemplo, la circuncisión? ¿Verdad? Físicamente era cortar el prepucio de los recién nacidos, pero eso significaba que ahora ellos eran parte del pueblo, significaba limpieza, significaba incorporación, es decir, tenía un significado espiritual, ¿cierto? Tenía un significado espiritual como lo es también hoy el bautismo. Significa limpieza, incorporación, nacimiento nuevo, tiene un significado, ¿verdad?, pero que señala a una realidad espiritual, pero se representa como algo físico. Ellos pasarían allí físicamente, pero apuntaba a una realidad espiritual. Y fíjense la diligencia del liderazgo de Josué, repito, en el verso 1, dice que él se levantó de mañana. Había una disciplina, era algo estratégico, porque también, como les empecé diciendo, él estaba en el ojo del huracán, él era un referente para el pueblo. Él no podría decir, bueno, vamos a invadir y se levantaba a las 10 de la mañana, todo despeinado, rascándose la cabeza. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, él se levanta muy de mañana, ¿cierto? Como un estratega. Es una disciplina estratégica. Muestra también que el servicio a Dios requiere ¿qué? Prontitud, es decir, diligencia. Si usted es un cristiano, si usted está sirviendo a Dios, usted tiene que ser diligente. Esto tiene que marcar la pauta en su vida. Y miren en el verso del 2 al 4, donde nos dice que el pueblo demostró 3 hechos vitales. ¿Cuáles 3 hechos? Cooperación total. Es decir, había unidad, había cooperación. Cuando en una iglesia hay unidad, cuando en una iglesia hay cooperación, las cosas marchan muy bien. Pero cuando en una iglesia uno quiere jalar para un lado y el otro quiere jalar para el otro, pues es muy, muy difícil. Si unos hubieran dicho, repito, no, ¿por qué no hacemos una barca? Y otros dicen, no, mejor hagamos un puente. No, mejor, ¿sí? No. Había una cooperación total, era un momento de unidad. Fíjense ustedes lo que dice el Salmo 133, si no me equivoco. Qué bonito es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué es lo que sucede cuando los hermanos habitan juntos en armonía? Allí envía a Dios ¿qué? Bendición, salvación, exactamente. Entonces había una cooperación total. Esto se veía en que había una marcha sin demora, es decir, había diligencia, vamos a hacerlo, hay que hacerlo. Y había una preferencia por la disciplina antes que por la comodidad del pasado, es decir, ellos no se quedaron allí esperando, aquí estamos cómodos, esta es una tierra que nos da todo, no, hay que hacerlo. No se quedaron en esa comodidad. Porque es que la unidad es muy importante, mis hermanos, es vital para la iglesia. Vamos a San Juan 17:21, por favor. San Juan 17:21.
San Juan 17:21 dice, recuerden que esta es la oración sacerdotal, ¿no? La oración donde el Señor Jesucristo está intercediendo por sus discípulos, está orando por sus discípulos. Para mí es uno de los capítulos favoritos, porque muestra el cariño de Dios por sus discípulos, por sus apóstoles. Y dice, para que todos sean, ¿qué? Uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Es decir, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, ¿cierto? Y dice, vuelve y repite, que también ellos sean uno en nosotros. Y ahora, ¿para qué esta unidad? ¿Para qué la iglesia demuestra unidad y unidad con Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjense, para que el mundo, ¿qué? Crea que tú me enviaste. Es decir, si la iglesia, si el mundo no ve una iglesia unida, muy difícilmente van a creer. Si nos ven resquebrajados, si nos ven desunidos, en disyunción, cada uno por su lado, pues, hombre, pero qué bonito es cuando las personas de afuera ven una iglesia unida, una iglesia fuerte, una iglesia que ora los unos por los otros. Van a decir, yo quiero ser parte de su iglesia. ¿O qué pasa cuando los de afuera, digámoslo así, ven una familia unida, una familia que ora junta, una familia que mantiene unida, ¿cierto? Donde no hay borracheras, donde no hay pleitos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo creo que una persona dirá, yo quisiera saber qué están haciendo, porque ustedes son diferentes. Y acá se puede ver mucho. Es decir, acá se ve esa diferencia marcada de una familia cristiana y de uno creyente, se ve muy fácilmente. Y más en las comunidades, ¿verdad? Se ve eso muy marcado. Entonces, la unidad es la unidad es la base del avance. En este momento, la unidad era la base para que ellos pudieran avanzar. Si no hubiera unidad en ellos, no habrían avanzado. Si en la iglesia hoy día no hay unidad, no hay avance, no hay crecimiento y sobre todo crecimiento espiritual, que es lo que a los pastores más nos interesa. Pues los que realmente de verdad tenemos sana doctrina, porque hay unos que les interesa que la iglesia crezca para que tengan más de esta, ¿verdad? Pero lo más importante es el crecimiento espiritual, la madurez, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Entonces, si no hay unidad, no hay avance. Y en ellos había unidad, había avance, iban a avanzar. Sin ella no hay victoria. En ellos habría victoria. Y vamos a verlo porque había unidad. Y unidad en el cuerpo de Cristo. Unidad que estaban mostrando. Unidad que nosotros debemos mostrar. Ahora, pero había una condición, ¿verdad? Miren lo que hizo Josué, capítulo 3, verso 5. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? Es decir, si de verdad usted cree, usted es apartado y usted verá la gloria de Dios. Si no, no. Si no, no va a haber milagros en su vida. Si usted no está de verdad santificado, si usted de verdad no pertenece al cuerpo de Cristo. Y milagro no estoy diciendo que las personas que estén en silla de ruedas se paren o que el que es ciego recobre la vista. No. Claro, Dios puede hacer eso, no estoy diciendo que no. Pero muchos milagros son, por ejemplo, que su esposa se convierta, que su esposo se convierta, que sus hijos crean, que el vecino crea. Esos son las maravillas, esos son los milagros que queremos ver. A mí no me interesa que una persona sea sanada de una enfermedad si realmente no ha creído. ¿Para qué? Claro, gloria a Dios. Es digámoslo así, es parte de la gracia común que Dios tiene sobre aún los que no han creído. Pero lo más interesante o lo que nos debe interesar más es la salvación del alma. Así yo esté enfermo, no importa, pero que mi alma sea salva. Esos
son los milagros de pronto que no hemos visto porque muy seguramente de pronto no le creemos al Señor o no estamos santificados, de pronto no estamos apartados. Puede ser. Antes de que haya una maravilla, debe haber una purificación interna. Antes de que yo vea los milagros del Señor en mi vida, tiene que haber un apartamiento de parte mía, tiene que haber oración, tiene que haber escritura en mi vida. Y claro, yo no podré ver las maravillas de Dios si realmente yo no soy un creyente. Fíjense ustedes lo que les decía, ¿qué dice Hebreos 12:14? Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si usted no ha creído en Cristo como unigénito Hijo de Dios, como Salvador, como justificador, usted no verá su rostro. Como dice San Juan, no le verá tal como Él es. No lo podrá hacer. No lo podrá hacer. Cuando hay santificación, allí es donde el Espíritu Santo opera. Mire lo que dice Efesios 3:20, por favor. Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. Y Dios hace las cosas abundantemente, de una manera muy rica, pero de verdad, si estamos en Cristo Jesús. Si no, usted no verá la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver que bajo Moisés la columna de nube guiaba, ¿verdad? La columna de nube los guiaba a ellos. Pero bajo el, digámoslo así, el liderazgo de Josué, ¿qué era lo que los guiaba a ellos? El arca del pacto, que se repite aproximadamente unas 10 veces en Josué. Es decir, hay una constante dejando a entender que era el poder de Dios, el mismísimo Dios, el que los guiaba, el que iba adelante. Y por ello, por esa fe que les había sido dada, ellos debían creer y depender del poder de Dios. Si desobedecían o si no dependían del poder de Dios, fracasarían. Porque más adelante vamos a ver un fracaso. Igual pasa con nosotros, sucede con nosotros. Si usted no cree que Dios lo guía, si usted no le cree a las palabras de Dios, su vida va a ser de continuo fracaso, en fracaso, en fracaso. El arca era el centro de todo. Dios, Cristo, debe ser el centro de todos. Porque fíjense, en el 2 y el 3 dice, los oficiales recorrieron el campamento, estoy en Josué, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Detrás de ella significa esto. Nosotros vamos en pos de Cristo. Él ya caminó ese camino, valga la redundancia. Entonces, lo que antes era una señal externa, que era la nube, ahora apunta a una ley que va adentro, es decir, a una ley interna. Mire lo que dice 2 Corintios 3:3, que dice, Dios busca escribir su voluntad en tablas de carne del corazón. Antiguamente en el Antiguo Testamento eran estas señales externas, ¿verdad? El arca del pacto, la nube, pero ahora es algo interno. Y claro, estas señales externas del Antiguo Testamento, como el arca, simbolizando la presencia de Dios en medio de su pueblo, delante de ellos, también apuntaba a una realidad externa, y era lo que Dios quería, ¿verdad? Que ellos supieran internamente y en su corazón que Dios los estaba guiando y que debían confiar en Él. Y de la misma manera, Dios escribe las leyes en las tablas que hay en nuestro corazón. Y cuando nosotros creemos esta realidad interna, lo que hay en nuestro corazón,
se manifiesta en obras, se manifiesta en nuestra vida, en nuestro comportamiento, con nuestro prójimo, con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo. Estamos viendo también y vemos en el verso 7 que Dios engrandecería a su siervo para que el pueblo confiara en su dirección. El ascenso de este líder, de Josué, era para que sirviera mejor y que funcionara como un reflector. ¿Qué hace un reflector? Refleja luz, ¿verdad? Josué sería como un reflector de la gracia de Dios, el que reflejaría la gracia de Dios por medio de él. Así como Cristo estaba reflejando la gracia de Dios. Y nosotros también somos luminares que reflejamos la gracia de Dios. No la nuestra, la de Él. No la de Josué, la de Dios. ¿Y cuál era la estrategia de nuevo? Llevar a un pueblo a hacer lo imposible. Increíble, del 9 al 13. Mis hermanos, Dios nos lleva a menudo a sitios imposibles, o nos muestra cosas imposibles, nos lleva al límite. ¿Y para qué? De nuevo, para que su gloria sea visible, para que su poder sea visible, para que Él sea reconocido en todo y en medio de todos y para todos. Es muy interesante cómo en el verso 9 de capítulo 3 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos. Y eso es lo que Dios Cristo quiere, acérquense, ¿verdad? ¿Y qué les dice? Escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Escúchenlas. Y eso es lo que Cristo quiere, que lo escuchemos. Josué invita al pueblo a escuchar la palabra, porque lo que dice Romanos 10, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que escuchar y tenemos que decirle a otros para que también escuchen y crean. Y esa fe se vuelva una realidad palpable en sus vidas, así como lo debe ser en las nuestras. Y en el verso 10 dice, y añadió, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿En qué lo iban a conocer? Que Él iba a echar de delante de ellos al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, decía un pastor, a todos los feos. Los iba a echar delante de ellos. En esto lo conoceréis, en esto conoceréis que Él es Dios, en su poder, en su grandeza, en que les iba a dejar el camino despejado, pero ellos tenían que dar el paso de obediencia. En esto conoceréis que Él es el Dios de la naturaleza, Él es el Dios de la historia, Él gobierna tanto las leyes físicas como los momentos políticos, Él lo gobierna todo y hoy día también lo está haciendo. No importa cuán impetuoso, cuán difícil parezca la tarea, cuán corrientoso sea el río, Él va a parar la corriente. Porque el Dios vivo está en medio y va en pos y va delante de nosotros. Él es el centro de todo. Fíjense que el arca en el verso 12 dice que pasa delante, ¿cierto? Pero cuando está en medio del río, pasa a estar en medio del cuerpo de Cristo, es decir, en medio del cuerpo del pueblo de Israel. De la misma manera, Cristo está en medio de nosotros. Jehová está en medio de nosotros. Si de verdad Cristo es el centro de nuestra vida, Él debería ser nuestra seguridad. De Él deberíamos depender, porque Él nos da seguridad de vida eterna, tal como lo iba a hacer el arca con ellos, les iba a dar seguridad, porque iba a ir delante y nosotros en pos de Él. Y fíjense cómo vemos la fe en operación, es decir, la fe en la práctica. Del 14 al 17 dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca en el Jordán, fíjense bien, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, es decir, inmediatamente cuando entró en contacto los pies de los sacerdotes con el agua, ¿qué sucedió? Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Ellos creían
en las palabras de Josué. Ellos creían en las palabras de Dios, pero tuvieron que mojarse los pies, tuvieron que andar, tuvieron que caminar. Es decir, nuestra fe no es una fe reposada o una fe que se detiene. Es una fe que está en constante movimiento. Es decir, tenemos que caminar. Debe haber acción en nosotros. Aquí hay un clímax. Cuando todo lo que es teórico se convierte en algo práctico. ¿A ustedes no les ha pasado cuando ven las maravillas de Dios? Cuando hay una oración y el Señor contesta esa oración, ¿no les da como esa emoción de que el Señor le ha respondido esa oración? De que eso que usted pidió en teoría se volvió una realidad. De la misma manera. Y también debe ser un clímax en nuestra vida cuando nosotros ejercitamos nuestra fe. Si decimos que somos creyentes y lo demostramos, eso debe ser un momento de clímax. Mire lo que dice Santiago 2:22. Santiago 2:22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Ven? La fe no es una fe pasiva. Nuestra fe no tiene que ser una fe pasiva. Actúa. Nosotros actuamos según lo que creemos. De la misma manera que ellos dieron el paso, estaba actuando, estaba operando la fe, lo que ellos creían. La fe de Josué inspiró al pueblo. La fe no es pasiva. Actúa juntamente con las obras. El cruce ocurrió en el momento más difícil, cuando el río estaba crecido, época de cosecha, estaba desbordado, cuando los medios naturales le decían o estaban en contra. Cuando las cosas están difíciles o están en contra nuestra, ahí Dios actúa, pero usted tiene que dar el paso. Ya sea por un deslizamiento allá en la tierra que hubo, o ya sea por intervención directa, lo que aquí es verdaderamente relevante es que Dios lo hizo. Lo relevante en su vida es que lo que a usted le pasa viene de parte de Dios, si usted de verdad es un creyente. Usted no le puede atribuir las cosas que le pasan a otro. Vienen de parte de Dios. Vienen de parte de Dios. La soberanía de Dios utiliza incluso los elementos de la creación para abrir paso a su iglesia. Dios utiliza los elementos porque son parte y vienen de Él. Al cruzar Israel allí, establece una base firme. Allí hay una oración contestada. Y una oración contestada es el combustible para la siguiente batalla. ¿Qué representaba este Jordán? Este Jordán, este río impetuoso, este río corrientoso, ese obstáculo, es lo que lo está separando a usted de muchas cosas, de lo que Dios quiere para usted, de la promesa de Dios. Pero para poder cruzarlo, para ir al otro lado, el texto nos está enseñando que usted debe estar listo para moverse. Debe estar listo para que su fe entre en acción. No se quede estancado allá en el pasado, allá en Sittim, como ellos, ¿no? Usted debe estar preparado, debe estar santificado, porque él les dijo, santifíquense. Debe mirar siempre como estaban mirando ellos. Ellos estaban mirando al arca. Dice Hebreos 12, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y de la misma manera el Salmo 25 dice que tenemos que tener puestos los ojos en Jehová. Entonces, deja que Cristo sea tu brújula, es decir, deje que Dios sea el que lo guíe y Él lo hará. Pero hay que mojarnos los pies, es decir, hay que creerle a Dios. Hay que poner a ejercitar esa fe con su hermano, con su esposa, con sus hijos. Ahora, ¿cómo respondemos hoy ante esto? ¿Cómo respondemos ante el Evangelio?
¿Te quedarás mirando al río desde la orilla o usted se va a unir al escuadrón de los que se santifican, de los que marchan, de los que siguen adelante? Dios ya está, ya cruzó el río, Cristo cruzó el río, ya Él lo hizo. En la geografía bíblica, el Jordán fluye hacia el Mar Muerto. Él va y desemboca hacia el Mar Muerto. Cruzar ese Jordán para ellos era pasar a través de la muerte para llegar a la vida eterna. Y en este caso para ellos, para llegar a la tierra prometida, estaban pasando por la muerte, así como Cristo pasó por la muerte para llevarnos a la vida prometida, al cielo prometido, a la tierra prometida. Y en ese mismo Jordán, muchos siglos después, Jesús es bautizado, en ese mismo río Jordán, donde Josué introdujo al pueblo a una tierra física. Cristo hoy introduce a su pueblo al reino de los cielos, porque Cristo cruzó el Jordán. Cristo derrotó la muerte y por su muerte somos salvos. Y por ese sacrificio de Cristo somos introducidos a la tierra prometida, porque Él está con nosotros. Mis hermanos, Dios no es un Dios de teorías, es un Dios que da pasos firmes. El Jordán o ese río o pez que ustedes tienen frente o que tenemos frente a nosotros, a veces puede parecer rugiente, a veces puede parecer profundo, desbordado porque se ha desbordado. Pero la orden del Señor no ha cambiado. Santificados y marchad. Es lo que se nos pide, lo que se le pidió al pueblo. Dice al final de Eclesiastés, dice, el fin de todo es esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Apártense del mal y obedezcan. Muchos de nosotros podemos estar esperando hoy en la orilla, pidiéndole a Dios, Señor, detén el río, detén la corriente, ¿cierto? Y ahí sí, cruzaremos. Queremos ver el camino seco, el camino despejado antes de iniciar a andar, ¿cierto? Antes de dar el primer paso. Dios no detuvo el río cuando ellos oraron allí en la tienda. Lo detuvo cuando sus pies se mojaron, cuando sus pies entraron en contacto con el agua, cuando su fe empezó a operar, cuando su pie tocó la superficie del agua fría. Dios no honra la fe que espera en la comodidad. Dios no honra esa fe que dice ser fe, pero que no actúa. Dios honra la fe cuando esa fe de verdad se atreve a mojarse los pies. Cuando esa fe opera. Cuando esa fe realmente es fe. Porque si es fe, su vida cambia y su vida ha cambiado. Y no es igual que mucho tiempo atrás. Quizás hoy se encuentre usted frente a su propio Jordán, un lugar que no lo deja avanzar, una decisión familiar que es muy difícil, una crisis que parece desbordarse o un llamado que Dios le ha hecho y usted le da temor seguir adelante. Yo los invito hoy a dejar de medir la profundidad del río y a empezar a mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe, a mirar a la altura de nuestro Dios, de nuestro Creador, que estaba en ese entonces representado por el arca. Si usted está dispuesto a obedecer, aunque esa agua aún no se haya dividido, entregue todos esos imposibles al Señor. Confíe en Él, porque Él ya está allí, en medio, de nuevo, Él ya cruzó el Jordán. Él ya despejó. No espere que el problema desaparezca para poder confiar. Confíe en que el problema desaparecerá, pero actúe. Dé el paso hoy y verás cómo el Dios que detuvo el Jordán en Adán, porque en la tierra de Adán fue que él detuvo el Jordán, ese mismo Dios abrirá el paso para ustedes y para mí en este lugar. Entonces la pregunta sería, ¿quién se atreve a mojarse los pies hoy
¿Quién se atreve de verdad a dar el paso de fe, de creerle a Dios en su vida? No es una teoría, la fe no es una teoría. Es una teoría que se convierte en acción si realmente es fe lo que nosotros tenemos.